Bien, en esta nueva edición de Salud Online que justo ahora iniciamos, vamos a conocer todo aquello que ustedes y nosotros deberíamos saber sobre la reumatología. La reumatología es una especialidad médica que se centra básicamente en el estudio de las enfermedades musculoesqueléticas y autoinmunes, es decir, y lo digo esto a modo de introducción, los trastornos que afectan a huesos, articulaciones, tendones y músculos y los que aparecen debido a un desajuste, digámoslo así, del sistema inmune en el que las células inmunitarias atacan potencialmente a órganos y tejidos de nuestro cuerpo. Dicho esto, yo ahora les voy a presentar a la doctora Delia Reina. La doctora Delia Reina es jefe de servicio, es reumatóloga, evidentemente, y jefe de servicio del Hospital Moisés Broggi en Sant Joan d'Espí, aquí en Barcelona. Doctora Delia, pues encantado de saludarla, muchas gracias. Hola, encantada, encantada de estar aquí. Vamos a ver, he hecho una muy breve introducción, en la cual lo primero que quiero saber es si la doctora está de acuerdo con lo que he dicho. Bueno, lo has definido muy bien, fantástico. Efectivamente, las dolencias que engloban, ¿no?, a la especialidad, a la reumatología, son justamente lo que comentabas, son aquellas enfermedades médicas. ¿Y por qué decimos médicas? Para distinguirlas de las quirúrgicas, de las que se operan, de las que vendrían a ser fracturas y otro tipo de dolencias, ¿no?, que las distinguimos de las médicas, Ujú, que serían más propias del traumatólogo, ¿no?, que engloban enfermedades del aparato locomotor, como bien decías, que el aparato locomotor viene a ser todo aquello que nos mueve, ¿no?, aquello que permite que nos movamos y aquellos tejidos que también se encuentran entre las estructuras que nos mueven. Es decir, tenemos tendones, bien lo decías, tenemos huesos, tenemos articulaciones, básicamente, ujú, y músculos que nos mueven, conforman el aparato locomotor, pero también tenemos tejido conectivo, que hace un poco de amalgama a todas estas estructuras. Y como bien decías, por un lado están estas dolencias médicas de este aparato locomotor que nos mueve, y por otro lado tenemos estas enfermedades autoinmunes sistémicas del tejido conectivo, también llamadas, ujú, que tienen un origen, como bien decías, más relacionado con la inmunología, donde de alguna sí. manera estas defensas nuestras se vuelven un poco locas y nos atacan a nuestras células, a nuestros órganos, y pueden acabar desarrollando pues, una dolencia reumática también, un reumatismo, en este Ujú. caso llamado, en el lado llamado conectivopatía o enfermedad autoinmune o sistémica. Claro, ahora vamos a profundizar en toda una serie de detalles, eh, pero yo no sé si ahora esto se dice de igual forma, me refiero desde el punto de vista del paciente, pero yo he oído decir en muchas ocasiones a una persona, oye, tengo reuma, creo que tengo reuma. ¿Esto es correcto decirlo así? La verdad es que es gracioso porque lo dice mucha gente, lo decía antiguamente y lo sigue diciendo la Sí, gente. Mi madre tuvo reuma, yo creo que puedo tener reuma, ujú, pero exactamente. realmente decir tengo reuma no significa nada, ¿no? Porque al final estás abreviando el concepto de la reumatología. Y es gracioso, por ejemplo, si nos ponemos a pensar si tenemos una dolencia del corazón o una dolencia de los ojos, nadie está diciendo tengo cardio, ¿no? O tengo oftalmo, ¿no?, que sería la especialidad Ujú, de los ojos, ¿no?, la oftalmología. sí. Por lo tanto, tengo reuma, efectivamente, hoy en día no significa nada. Sí que es verdad que la gente lo usa lo usa quizás para hablar de algún tipo de enfermedad reumática, quizás de la artrosis, que es el reumatismo más común, que luego si queréis lo podemos comentar, pues quizás sí, ¿no? Quizás ellos se refieren más a la artrosis, la gente mayor que dice tengo reuma se puede referir a la artrosis, pero Ujú, realmente creo que podemos ayudar a que los jóvenes entiendan que el tengo reuma no significa nada y que lo que sí que podríamos, ¿no?, empezar a enseñar a nuestra población es la importancia de poder llegar a diagnosticar una enfermedad reumática y, por tanto, quizás conocer bien cuáles son esos síntomas que ujú. nos van a tener que hacer llamar a la puerta de un reumatólogo
porque por ahí al final es el futuro, ¿no? La prevención, el poder llegar antes a un diagnóstico para poner un tratamiento de forma precoz. Y yo creo que si desmitificamos un poco esa frase de tengo reuma y entendemos bien que hay muchas enfermedades reumáticas, casi 200 entidades Sí. dentro de la especialidad, pues podemos enfocar mejor las dolencias médicas del aparato locomotor o las dolencias reumáticas, ¿no? Que es de lo que venimos a hablar hoy aquí. Claro, el concepto de enfermedades reumáticas, decía ahora la doctora Reina que hay más de 200, ¿es correcto? Una vez la doctora nos ha confirmado que existen más de 200 eh, tipologías diferentes de enfermedades reumáticas, ¿cuál sería la incidencia de este amplio abanico de enfermedades reumáticas en la población, aproximadamente, para que nos hagamos una idea? Depende mucho de qué reumatismo queramos concretar, ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, si queremos hablar de lumbalgia, pues es Ujú. que la mayoría de la población en algún momento va a tener lumbalgia, ¿no? Sí, Si queremos hablar de artritis, pues ya hablamos de un porcentaje más pequeño. Si queremos hablar de artritis en general, pues quizás nos claro. podemos ir al 1% o al 2%, si englobamos todas las artritis. Pero, o si vamos a hablar de las enfermedades autoinmunes, son menos Ujú. prevalentes, depende de cada una. Es decir, la incidencia en general de la dolencia reumática es difícil porque cada una de ellas va a tener una incidencia o una prevalencia diferente, ¿no? Sí que es verdad que quizás es interesante ver de qué manera organizamos a las entidades reumatológicas Claro, para poder hablar de incidencia, pero primero hablar un poco de qué estamos hablando o de qué grupos de enfermedades estamos claro. hablando, y dentro de ellos sí que Mm, podemos luego explicar un poquito cuáles son más prevalentes o correcto. cuáles tienen una incidencia menor, ¿no? Sí, pero de alguna forma, después de escuchar esto, doctora, si hacemos una visión global, la incidencia, me refiero a una visión global de todas esas enfermedades, de ese grupo de 200 enfermedades, la incidencia a nivel de la población es brutal. Es brutal, sí. Claro, Probablemente el dato concreto no es que es sí, un sí, poco sí, lo que os quería contar, ¿no? No se puede dar, pero todo claro, el mundo hemos tenido en alguna ocasión, y si claro, no claro. nosotros, alguien de nuestro Sí, 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 lado, sí. un dolor lumbar, un dolor en una rodilla, quien no una Sí, sí, artritis, sin y duda, quién no, ¿no? Y claro, quién no, pues artrosis, ¿no? Por ejemplo. O claro. sea que eso es así. Quizá incluso algunas personas que luego van a vernos ahora mismo se habrán sorprendido al saber que una lumbalgia, de hecho, es una enfermedad reumática. Así es, así es. Luego habrá que ver el origen de esa lumbalgia, Claro. ¿no? Y el reumatólogo al final es muy conocedor de todas las dolencias médicas del aparato locomotor y Ujú. exceptuando cuando hay una fractura o cuando ha habido un traumatismo, que ahí entra el traumatólogo, es Sí. verdad que es el especialista que va a poder distinguir o le va a Ujú. poder poner un nombre y un apellido a esa lumbalgia. Bien. Y a partir de ahí pues vamos a poder ofrecer, ¿no? Un tratamiento. Ujú. Vamos a ver, estadísticamente las enfermedades reumáticas, y si no la doctora me corrige ahora, son el segundo motivo de consulta médica solo por detrás de las infecciones respiratorias, como puede ser, por ejemplo, ahora no hablamos del coronavirus, pero puede ser, por ejemplo, la gripe o el resfriado común. A pesar de eso, doctora, la reumatología es una de las disciplinas menos conocidas. ¿Eso es así? Así es, así es. Es una especialidad en la historia de la medicina quizás relativamente nueva. Al final es una subespecialidad de la medicina interna, pero que Ujú. hoy en día es muy relevante porque, bien lo dices, la enfermedad reumática es muy prevalente. En la atención primaria, una de cada dos pacientes va a consultar por algún tipo de reumatismo, ya sea por dolor, ya sea por enfermedades como la osteoporosis, ¿no? Que luego si queréis hablamos de ella. Es decir, enfermedades tan instauradas en nuestra población y además pues en una parte de la población, que es la población mayor, pues están instauradas, ¿no? Estas enfermedades Sí. reumáticas, que tenemos que abordar desde la especialidad, con la ayuda muchas veces de la medicina de familia, de la primaria, ¿no? En algunas de ellas, porque si no, no abarcaríamos, ¿no? No podríamos visitar a todos los pacientes con dolencia reumática. Los reumatólogos, pues somos pocos al final, Ujú. no somos tantos como los médicos de familia. Y quizás sí que tenemos que empezar pues, a
darle más hueco, ¿no?, en las consultas de reumatología a aquellas enfermedades que no tienen que hacer cola, pues porque son tenemos que darle más preferencia, ¿no? Pues porque tenemos que ofrecer un diagnóstico precoz, tenemos que establecer un tratamiento. Hay muchos Sí, tratamientos nuevos para las artritis, por ejemplo, y eso sí que no puede demorarse, ¿no? claro, entiendo. Además, doctora Reina, las enfermedades reumatológicas son la principal, o al menos una de las principales causas de incapacidad en los países desarrollados como el nuestro, porque tengo entendido que los trastornos de muchas de ellas tienden a ser crónicos y pueden llegar incluso a dificultar o imposibilitar que la persona desarrolle su trabajo, su labor cotidiana, ¿no? Así es. La verdad es que limitan, ¿no? Limitan la movilidad. Los pacientes muchas veces tienen dolor, ¿no? Y el dolor pues también limita las actividades de la vida diaria, ¿no? Ujú. Tanto física como emocional. Tenemos que, por un lado, tenerlas identificadas, tenerlas tratadas en la medida de lo posible, pero sí que es verdad que creo que es importante, y quizás aquí es el sitio donde creo que es importante transmitir esta idea. Tenemos que educarnos, ¿no? Educarnos en todo aquello que podemos hacer desde nosotros mismos. Hay reumatismos como la artrosis, que todos lo vamos a padecer, o sea, todo el Ujú. mundo vamos a tener artrosis, es el desgaste del cartílago, viene con los años. Y tenemos que entender que un tratamiento para curar esa artrosis no vamos a tener, pero sí que tenemos que educar a nuestro cuerpo, obligarle a hacer ejercicio, a moverlo, obligar a mover las articulaciones con artrosis. Y Sí, entendido eso, tendremos mucho ganado, ¿no? Porque si no, iremos a consultar, iremos a llamar a mil puertas, porque queremos curarnos de algo que, claro. si explicamos bien que no tiene cura, pero que sí que tiene unas alternativas, ¿no? Para estar mejor, a Ujú. nivel poblacional vamos a conseguir una población más sana en cuanto a que esa carga de la que hablabas, ¿no?, pues suponga menos carga y Sí, haga que el paciente pues pueda llevar una vida mejor, ¿no? claro. Algunas de estas enfermedades reumatológicas están, digamos que, codificadas en los genes, por lo que, como consecuencia, entiendo que no hay forma, más tarde o más temprano, de evitar su aparición. ¿Qué porcentaje de enfermedades a nivel reumatológico son genéticas? Pues muy pocas en el sentido mendeliano de la herencia, ¿no? O sea, al final, las enfermedades que se heredan, que sabemos cómo se heredan, son pocas, ¿no? Y lo que tenemos en medicina es muchas enfermedades donde conocemos algunos genes que predisponen, que predisponen al desarrollo de la dolencia, ¿no? Y esto Ujú. sería un poco el ejemplo, o sea, la especialidad de la reumatología tendría sobre todo este tipo de enfermedades, aquellas donde tenemos una predisposición genética a desarrollarlas, ¿vale? Sí. Que no quiere decir que las vamos a desarrollar sí o sí, pero sí que tenemos esta cierta predisposición. Y luego lo que vemos mucho en las enfermedades reumáticas, sobre todo en las autoinmunes, Ujú. vemos agregación familiar que llamamos, es decir, Sí. probablemente con nuestros familiares compartimos algunos genes que predisponen a ciertas enfermedades, a un grupo de enfermedades, y que en nuestra familia, pues uno puede tener, por ejemplo, ¿no?, un lupus, que es una enfermedad reumatológica autoinmune, y a lo mejor otro puede tener una artritis reumatoide, que es otra enfermedad diferente, y a lo mejor un primo hermano lo que tiene es una enfermedad inflamatoria intestinal, que no es una enfermedad reumatológica como propiamente dicha, pero que sí que puede ir Sí. asociada también a reumatismos. Es decir, que existe esta agregación familiar Ujú. todavía no bien conocida, ¿vale?, parcialmente conocida, Sí. que predispone al desarrollo de esas enfermedades reumatológicas. Ujú. Bien, hemos sentado la base del concepto de enfermedades reumáticas o reumatológicas. ¿Cómo prefiere usted que las califiquemos? ¿Reumáticas, reumatológicas? Yo creo que los dos términos son Los dos. válidos. Bien, Sí. correcto. Entonces, llegados a este punto, ¿cómo un paciente, una persona, puede saber o puede incluso sospechar que tiene reuma? ¿Cuáles serían
Claro, entiendo que esto estará en función seguramente del tipo de enfermedad dentro de ese amplio abanico de más de 200 que existen. Pero vamos a ver, síntomas más habituales. ¿Qué ocurre a una persona que inicia un proceso reumático? ¿Qué es lo que le ocurre? Yo diría que quizás si tenemos que escoger un único síntoma, yo apostaría por el dolor. Ujú. El dolor va a ser la puerta de entrada probablemente o la expresión, ¿no? de inicial de la mayoría de los reumatismos. Sí. A partir de ahí es importantísimo no quedarnos con el dolor como enfermedad. Hay que ir a desgranar ese dolor y saber por qué se está produciendo. Y solo de esa forma sabremos ponerle nombre, ¿no? al Ujú. reumatismo, ¿no? Bien. Esto es muy importante porque al final dolor vamos a tener en varias ocasiones en nuestras vidas y vale la pena identificarlo para poder luego también, si es patología, entre comillas, banal, ¿no? O Ujú. patología que vamos a poder curar, etcétera, pues para Sí. poder también informar al paciente, ¿no? Que aquel dolor va Ujú. Bien. a ser expresión de una Sí. lumbalgia aguda que va a desaparecer, pero cuidado porque el dolor aquel que va a ser expresión de un Sí. reumatismo crónico, Sí. inflamatorio, que va a precisar de un seguimiento para toda la vida, ese sí que Ujú. tenemos que detectarlo de forma Claro. precoz y ahí es donde yo creo que es Bien. importante la visita al reumatólogo, ¿no? Es decir, denominador común en la gran mayoría de enfermedades reumáticas o reumatológicas es el dolor. Doctora Reina, ¿dolor localizado? ¿Es así? ¿Siempre es el dolor el punto de referencia en cuanto a la zona donde estamos empezando a sufrir ese proceso reumatológico? En la mayoría de ocasiones sí, tanto si hablamos de artrosis como de artritis, luego si queréis hablamos un poquito de qué diferencias hay entre artritis, Sí. artrosis, etcétera. Sí que es verdad que quizás el dolor localizado nos va a explicar, ¿no? En aquel sitio donde tenemos el dolor qué dolencia vamos a encontrar. Pero Ujú. cuidado porque hay reumatismos o enfermedades reumatológicas que van a expresar dolor generalizado, ¿vale? O Ajá. dolor generalizado Sí. o debilidad generalizada en Sí. algunas enfermedades, como son las miopatías, que son enfermedades del músculo, Ujú. ¿vale? O dolor generalizado, como es en lo que vemos en la fibromialgia, por ejemplo, ¿no? O Ujú. sea, que cuidado porque es verdad que Claro. allí, que lo que comentabas de que el dolor localizado nos va a poder orientar en aquel sitio, Sí, 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 vamos a sí, sí. poder, pero cuidado que también existe el dolor Claro. generalizado en Sí. algunas entidades. Ahora hablaremos del diagnóstico, ¿eh? De cómo se diagnostica a una persona que supuestamente padece un proceso reumatológico. Podemos decir, doctora, que y ahora usted nos lo va a diferenciar, y ahora usted nos lo diferencia, ambos conceptos. ¿Podemos decir, doctora Reina, que la artrosis y la artritis son las dos enfermedades reumatológicas más prevalentes? ¿O hay alguna otra que también esté en ese top 3? Quizás hay que incluir también a las enfermedades que llamamos de partes blandas. Ujú. Estas enfermedades de partes blandas son las tendinitis, las famosas tendinitis, Ajá, son enfermedades del aparato locomotor. sí, Es verdad que a veces no las incluimos en la reumatología, pues porque hay otros especialistas, ¿no? Como son los claro. rehabilitadores que las Ujú. manejan y las manejan Sí, estupendamente, sí, pero sí. en muchas ocasiones las vemos también los reumatólogos. Y yo diría que también son muy Bien, prevalentes, ¿no? Igual que la artrosis, y ya en segundo o tercer lugar vendrían las artritis. bien. Lo que antes usted apuntaba, diferencias entre artrosis y artritis, que mucha gente todavía se confunde. Sí, 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 es una pregunta muy común en la consulta y a mí me gusta mucho responderla porque veo el interés, ¿no? del paciente en conocer lo que estamos diagnosticando. Para hacerlo sencillo, la artrosis es un proceso degenerativo. Degenerativo suena muy mal, pero degenerativo significa que va viniendo con el tiempo, ¿no? Que Ujú. vamos teniendo todos a lo largo de los años, ¿no? ¿Y qué es lo que se degenera? ¿Qué es lo que se estropea? ¿No? Se estropea el cartílago, que es lo que tenemos dentro de la articulación y lo que nos permite que la articulación tenga un movimiento, ¿no? Pues eso sería la artrosis. La artrosis es Ujú. el desgaste, ¿no? Es el desgaste.
Y en cambio la artritis es la inflamación. Lo acabado en itis, en medicina ya sabéis que muchas veces corresponde a inflamación, ¿no? Sí. Eh, la artritis es la inflamación de la articulación, ¿no? Y lo que se inflama no es el cartílago, sino que es la sinovial. Y la sinovial es lo que tapiza por dentro la articulación. Ujú. Cuando se inflama esa sinovial, que no solo la localizamos en la articulación, también la tenemos alrededor de algunos tendones, ¿eh? Cuando se inflama esa sinovial, tenemos la artritis y Sí, es un proceso de inflamación, comparado con la artrosis, que sería un proceso más de desgaste degenerativo. bien. Yo creo que la diferenciación todo el mundo la habrá entendido. ¿Cuál es la enfermedad o el grupo de enfermedades reumatológicas que puede tener unas consecuencias más graves para nuestra salud? Sin duda, son probablemente las enfermedades autoinmunes sistémicas dentro de las enfermedades reumáticas. Ujú. Pensad que al final la artrosis, ¿no?, es prevalente, la vamos a tener todos, mm, pero no va a ser una enfermedad grave que te va Ujú. a suponer pues, Sí, una esperanza de vida disminuida, etcétera. claro. Sí que va a tener consecuencias de dolor, de incapacidad, ¿no? Ajá. Pero en el grupo de las artritis inflamatorias barra enfermedades autoinmunes sistémicas, que son Sí. estas que hablábamos al principio, ¿no?, que afectan el tejido conectivo, y que justamente se llaman sistémicas porque pueden afectar a diferentes sistemas, puede Ujú. afectar al sistema circulatorio, pero pueden afectar a diferentes órganos, ¿no? Son multiorgánicas, te pueden Sí, afectar a un riñón, pero te pueden afectar a un pulmón, te pueden claro. afectar a la vista, etcétera, etcétera, ¿no? En ellas tenemos que ser bueno, muy estrictos en cuanto a perseguir un diagnóstico precoz y por eso es Ujú. importante que la gente conozca que existen, conozca los principales síntomas, Sí, conozca cuáles son, porque ahí sí que sí o sí hay que ir a llamar a la puerta de un reumatólogo claro. para llevar un control estricto de las mismas. Al final, el Bien. control estricto permite hacer cambios, ¿no?, en el tratamiento del paciente y poder hacer que esa enfermedad, que si no se controla o no se maneja, Sí, pueda tener bien. una complicación, pues que no la tenga, ¿no? Claro. Bien, entonces el grupo de enfermedades reumatológicas sistémicas autoinmunes son las que pueden tener unas consecuencias más graves en el desarrollo de la progresión de la enfermedad. Dicho esto, vamos a hablar del diagnóstico. Antes decíamos que el dolor, tanto localizado como generalizado en algunos casos, puede ser un síntoma importante para diagnosticar un proceso reumatológico, pero los especialistas, ¿en qué se basan para hacer un diagnóstico? Nosotros como médicos, ¿no?, nos basamos principalmente en lo que llamamos la anamnesis. La anamnesis son las preguntas, la entrevista médica, ¿no? Ujú. Al paciente que tenemos delante, pues le hacemos una entrevista muchas veces pues centrada, ¿no?, o guiada, y vamos tirando del hilo de lo Sí. que el paciente cuenta. Tenemos que conocer muy bien que hay pacientes que lo explican de libro, ¿no?, que te explican, parece que se hayan Ujú. leído el libro y te explican la enfermedad Sí, perfectamente, y otros pacientes pues, que te van a explicar síntomas más erráticos, ¿no?, que habrá ujú. que ir desgranando y que será labor del médico, del reumatólogo en este caso, que tiene que ir luego dirigiendo, ¿no?, estas Claro, preguntas, esta anamnesis, para concretar y para un poco decidir hacia dónde estamos o creemos que podemos estar bien. yendo, ¿no? Eso es fundamental, ese es el primer paso. Claro, y Sin eso, perdón, la clave también, o una de las claves puede estar en el hecho de que el paciente sepa explicar los síntomas también. así es. Y sobre todo sea conocedor, ¿no?, de que Ujú. esos síntomas que él tiene Claro, deben de consultarse y a quién deben consultarse. Creo que bien. falta en esto, ¿no? Tenemos que Mm. conseguir pues, educarnos todos, de saber a qué puerta tenemos que llamar, eso es Bien, así. tenemos la anamnesis, la entrevista a fondo que hace el paciente con el doctor, con el reumatólogo en este caso, pero doctora Reina, ¿existen pruebas clínicas, pruebas diagnósticas de cualquier tipo que puedan ayudarnos? Efectivamente, tenemos pruebas complementarias, le llamamos pruebas complementarias a todo aquello que tenemos de lo que disponemos para intentar llegar a un diagnóstico. Yo distinguiría que tenemos pruebas de imagen,
y pruebas Ujú. analíticas, ¿no? Serían los dos grandes bloques de pruebas que nosotros, de las que Sí. nosotros tiramos para llegar a un diagnóstico. En cuanto a pruebas analíticas, pues tenemos sobre todo marcadores de inflamación y luego tenemos lo que llamamos biomarcadores, que serían un poco el apellido del reumatismo, Ujú. sobre todo en las enfermedades de las que hablábamos autoinmunes sistémicas, ¿no? Ahí tenemos algunos apellidos, algunos marcadores que nos orientan hacia una u otra enfermedad. Que muchas veces, para llegar al diagnóstico, únicamente tenemos que disponer de ese marcador. Tenemos que mezclar en una coctelera lo que nos ha explicado el paciente. Ujú. Obviamente la exploración, ¿no? Lo que hemos nosotros visto que tiene el paciente, la exploración física es fundamental, después de la anamnesis es probablemente, ¿no?, lo que va seguido en la consulta, y luego ya disponemos de esos marcadores que metemos en la coctelera, más algunas otras pruebas que podamos utilizar. Y con eso podemos llegar a intuir o a tener Sí. un diagnóstico, ¿no? Y luego, además de estos análisis, tenemos, por otro lado, las pruebas de imagen. Y con las pruebas de imagen, pues tenemos las radiografías, seguimos usando muchas radiografías para Ujú. valorar articulaciones y para valorar otras alteraciones del aparato locomotor. Sí. Y también tenemos aquellas pruebas de imagen que, aparte de la radiografía, ven la parte blanda, ¿no? Y la parte Ujú. blanda del aparato locomotor, que son los tendones, etcétera, los músculos, nos las ve muy bien la resonancia y la ecografía. Los reumatólogos hacemos Claro. desde hace muchos años ecografía Sí. para ver Mm. esto. Bueno, son pruebas de una altísima fiabilidad, ¿no? Total. Cada vez más, mira, la ecografía, la resonancia es una gran prueba de imagen. El problema, que todos sabéis, pues es que es cara y además hay que esperar un tiempo para que nos hagan esa Ujú. resonancia. Es una Claro. prueba que precisa de un espacio, de un tiempo, etcétera, para realizarse. La Ujú. ecografía, sin embargo, que en muchas ocasiones es igual de sensible, igual de específica que la resonancia en Ujú. enfermedades del aparato locomotor, para ver Sí. patología que decíamos de parte blanda, no para ver hueso, la tenemos en la consulta, es nuestro fonendo, lo llevamos colgado los reumatólogos en la consulta y usamos la sonda del ecógrafo para valorar muchísimas dolencias y nos da mucha información en la consulta a día de hoy. Ujú. Cuando el doctor, el reumatólogo, nos confirma que padecemos un tipo determinado de enfermedad reumatológica, ¿esto significa que a partir de ese instante, doctora Reina, nos convertimos en pacientes crónicos? No siempre, no siempre. Sí que es verdad que tendemos en la reumatología a ver patología crónica, Ujú. pero yo creo que es importante distinguir, por un lado, el enfermo crónico por una enfermedad degenerativa, como hablábamos, la artrosis. Ese Ujú. enfermo tiene que autocuidarse y tiene que saber muy bien qué puede y qué no puede hacer. Por ejemplo, tiene que saber cómo sentarse bien, tiene que saber en qué posiciones dormir, etcétera, y tiene que mentalizarse de que va a tener que hacer un ejercicio físico probablemente de por vida y que al Ujú. final quizás necesite una prótesis, si su artrosis es de rodilla o de cadera, ¿no? Ese Sí. paciente es crónico, pero quizás no tiene que estar yendo constantemente a una consulta y consumiendo un recurso Ujú. constantemente, ¿no? Porque al final se le va a estar repitiendo probablemente esto durante toda su vida, ¿no? Claro. En cambio, al enfermo reumático con enfermedad inflamatoria, las artritis, ¿no?, y las enfermedades autoinmunes, Ujú. a ese enfermo sí que lo consideramos un enfermo crónico que va a tener que visitar al reumatólogo de forma constante, probablemente para toda la vida, ¿no? Claro. Ujú. Con mayor o menor frecuencia en función de cómo tengamos de controlada la enfermedad. Claro, y en función de la evolución de la misma, es lógico. Exacto. Dentro de esa amplia gama, ese abanico de 200 enfermedades reumatológicas más comunes, hemos hablado de la artrosis, lumbalgia, artritis, incluso la osteoporosis, fibromialgia, en fin, ciática, etcétera, etcétera. Todas ellas requieren, pregunto, doctora Reina, un tratamiento básicamente farmacológico. Pues usamos obviamente tratamientos farmacológicos. Yo distinguiría el tratamiento farmacológico para el dolor, ¿no? En un momento Ujú. dado, en un momento de reagudización de un dolor por cualquiera de estas enfermedades de las que decías.
Y luego el tratamiento que llamamos de fondo, que es el Sí. tratamiento que damos en las artritis para Ujú. frenar la evolución de la enfermedad, para frenar los brotes, ¿no? Son tratamientos muy diferentes. En la Claro. artrosis no tenemos tratamiento de fondo que Ujú. modifique el curso de la enfermedad, mientras que en las artritis tenemos tratamientos que modifican el curso de la enfermedad, Claro, no, por eso ¿vale? decía que cada patología requiere un tratamiento específico y estamos Eso es, intentando generalizar, con lo cual, eso es, claro, no eso es. podemos Pero bueno, yo profundizar creo en cada una de ellas. yo creo que es interesante distinguir estos dos tratamientos farmacológicos, pero lo que decías, muy importante, existen tratamientos no farmacológicos para casi Ujú. todas las enfermedades reumáticas y ahí es fundamental lo que he dicho en este ratito, Sí, en varios momentos, es la educación del paciente. El paciente tiene que dejar probablemente de fumar en muchas ocasiones, ya no por la ujú. salud Sí, general, sino por su a lo mejor reumatismo en concreto, tiene que hacer ejercicio y luego ya podemos ver qué ejercicio, ¿eh? claro. Pero sobre todo tiene que hacer ejercicio, tiene que estar bien sentado, tiene Ujú. que agacharse bien, Sí. tiene que evitar cargar sobrepeso, etcétera, etcétera. Esto es fundamental. El tratamiento no farmacológico Ujú. forma parte del Bien. tratamiento de estos enfermos. También hablaremos de los factores de riesgo, si es que existen en algunas de esas manifestaciones reumatológicas, pero considerando que en algunas de ellas existe un tratamiento farmacológico que puede complementarse con otro tipo de orientaciones. Por ejemplo, ahora la doctora Reina hablaba de actividad física, de dejar ciertos hábitos no saludables, etcétera. Podemos hablar de eficacia, insisto, estamos generalizando, pero ¿cómo valoraríamos la eficacia de los tratamientos actuales para combatir los distintos tipos de enfermedades reumatológicas? Si nos basamos en los tratamientos farmacológicos, por ejemplo, para las artritis, pues la verdad es que ha habido un cambio radical en la especialidad desde hace 20 años más o menos. Disponemos de tratamientos que han dado un vuelco Ujú. a lo que es el tratamiento de las enfermedades inflamatorias reumáticas. Seguro que igual a alguien que pueda tener una artritis reumatoide le pueda sonar lo del tratamiento biológico, Sí, sí, han sí. supuesto realmente un cambio radical. El paciente, yo tengo pacientes que son madres e hijas, por ejemplo, ¿no? Que tienen la misma enfermedad y que han vivido en momentos históricos diferentes de la especialidad Ujú. y vemos claramente donde cuando se ha podido ofrecer ese tratamiento pues, de forma temprana, como el paciente no ha desarrollado deformidades y está haciendo una vida normal, aunque sea bajo este tratamiento, ¿no? Ajá. Mientras que a los pacientes que llegaron tarde a todos esos tratamientos biológicos, pues bueno, como los tratamientos de los que disponíamos pues eran menos eficaces, pues Ujú. han desarrollado unas deformidades, unas incapacidades que ya Claro, son secuelas en esas enfermedades que no claro. vamos a poder Y que son combatir, ¿no? irrecuperables. Exacto, Ajá. exacto. Por tanto, el futuro va un poco, doctora Reina, en la línea de los tratamientos, de la investigación en tratamientos biológicos. Un poco va por ahí, ¿no? Va por ahí y sobre todo va encaminado a la medicina personalizada Ujú. en muchas especialidades, pero en la reumatología también. Ahora disponemos de muchas opciones de tratamientos para estas artritis. Ahora lo que querremos ver en los años futuros es qué paciente me va a responder a qué tratamiento, ¿no? Aquel paciente en concreto, con aquel nombre y apellido, con aquella forma de su enfermedad. Sí, A qué tratamiento me va a responder? No le voy a poner el claro. tratamiento, ¿no? El mismo tratamiento que a otro paciente con otro nombre y apellidos, porque Ujú. sé que probablemente responda de forma diferente. Que al final hoy lo que hacemos es seguir guías, seguir Sí. recomendaciones, seguir algoritmos de expertos, pero todavía no profundizamos, no sabemos Ujú. personalizar, ¿no? Los tratamientos de los que disponemos. Antes yo le preguntaba a la doctora si después de salir de la consulta de reumatólogo con un diagnóstico nos convertimos en enfermos crónicos y la doctora decía que no siempre es así. Ahora hago la pregunta de otra forma. ¿Cuáles son o algunas enfermedades reumatológicas se curan? ¿Cuáles serían esas enfermedades? La verdad es que pocas, muy poquitas. Curamos pocas. Sí que es verdad que a lo que nos gusta comentarles a los pacientes cuando nos preguntan, ¿me voy a curar? Lo que les queremos muchas veces y les intentamos explicar es que lo que vamos a hacer con su enfermedad es que entre en remisión, que se calle, ¿no? Que no Ujú. exista Claro. aparentemente ni para los que Sí, lo sí, sí, sí. rodean ni Claro. para el mismo Que en paciente. la medida de lo posible se convierta en una enfermedad asintomática.
Eso es, y que se frene la Ajá. evolución, ¿no? Y eso lo intentamos y hoy en día ya comentábamos hace un segundo que tenemos Sí, muchos sí. tratamientos para ello, lo intentamos y lo conseguimos en muchas ocasiones en las artritis inflamatorias, ¿no? La artritis Ujú. reumatoide, etcétera. Pero no podemos hablar de curación, porque el enfermo tiene Claro. esos genes que le predisponen y Ujú. siempre va a poder o va a estar expuesto a hacer algún brote, ¿no? Curamos algunos reumatismos, la polimialgia reumática, una enfermedad que te deja incapacitado de forma muy aguda y que es una inflamación, la curamos algunas artritis asociadas pues, a algunos Ujú. virus, por Sí. ejemplo, ¿no? Y luego ya te digo que el resto, pues curar es difícil, Ajá. porque, a ver, podemos curar enfermedades de partes blandas, ¿no? Una tendinitis, una Ujú. bursitis, esto lo podemos curar también, porque al final viene y se va en el tiempo. Pero lo que son reumatismos inflamatorios, enfermedades autoinmunes, ahí no podemos estar hablando de curación, pero sí, para dar un mensaje también de esperanza, sí que Claro. podemos hablar de remisión, y eso es nuestro objetivo. Bien. Dejando al margen ese componente genético cuando exista, doctora Reina, ¿qué factores de riesgo están identificados que podamos tener en cuenta para prevenir en la medida de lo posible convertirnos en un futuro en enfermos reumatológicos? A ver, la verdad es que si, por ejemplo, pensáis en la gota, ¿no? Pues todos sabemos que por mucho que podamos o no estar predispuestos a desarrollar gota, existen unos alimentos, ¿no? Como es la bebida alcohólica, etcétera, que nos va a poder predisponer a tener Sí, gota y ahí está claro, ¿no? Lo que podemos claro. tener en cuenta para prevenir. Si pensamos en la osteoporosis, que es una enfermedad que descalcifica el hueso, Ujú. pues ahí también sabemos que si hacemos ejercicio, si tenemos un peso adecuado, si nos exponemos un ratito al sol, Ujú. si tomamos una dieta rica en calcio y evitamos, por ejemplo, las caídas, nos ponemos las gafas cuando toca, etcétera, también Claro. vamos a poder prevenir las caídas, que son lo que nos va a hacer que nos rompamos si tenemos osteoporosis. En estas entidades podemos identificar, ¿no?, estos factores de riesgo. Sí. Pero luego hay en muchas enfermedades, en las artritis, en las enfermedades autoinmunes, donde es difícil identificar factores de riesgo. O sea, me toca porque yo he Claro. tenido estos genes que me han predispuesto a desarrollar esta enfermedad y exactamente a qué he sido expuesto, ¿no?, para que yo Ujú. sea el candidato a desarrollar esa enfermedad es difícil de definir. Ahí sí que es muy difícil. Ujú. Creo que también es importante hablar de cuándo, en qué momento hemos de acudir al reumatólogo, porque no sé hasta qué punto en el tema de las enfermedades reumatológicas puede tener o no cierta trascendencia tener un diagnóstico precoz para poder actuar cuanto antes. Bueno, yo creo que al final cualquier síntoma, ¿no?, que cualquiera de nosotros como pacientes podamos tener que no consideremos como algo normal, algo pasajero, Ujú. debemos consultarlo. Y es mucho mejor consultárselo a un especialista o consultárselo de entrada al médico de familia, que es Sí, nuestra gran ayuda, ¿no?, que ir a Google, ¿no? Hoy lo leía justamente en los medios que sí, hacemos 10 veces más consultas médicas en Google ujú, sin que duda. en, que en la, que en la consulta, ¿no?, médica. El problema, Ujú. doctora, es que muchas de esas consultas provienen de fuentes no fiables. Eso es, así es. Entonces yo recomiendo que si se usa Google, pues se vaya a las páginas oficiales que todas las asociaciones tienen. Los reumatólogos tenemos páginas oficiales de la Ujú. Sociedad Española de Reumatología, de la Sociedad Catalana de Reumatología y cada comunidad seguramente tendrá, ¿no?, sus webs con su información contrastada. Con lo cual, este es un mensaje importantísimo. Si no nos atienden o nos dan una visita a muy largo plazo, Ujú. vayamos a esas páginas y vayamos también a las asociaciones de pacientes, en este caso las asociaciones de pacientes reumatológicos, porque ellos están asesorados por reumatólogos, son Sí. expertos y ahí sí que nos van a saber guiar. Y a partir de aquí, ante cualquier duda, todos tenemos derecho a dudar sobre un síntoma y si no lo exponemos, pues nos podemos estar, ¿no?, podemos Claro, estar dejando de diagnosticar algo pues importante que uno mismo no lo va a reconocer, ¿no?, porque no es experto. sin duda. Un par de cuestiones más, doctora Reina. Una de ellas que, bueno, a modo de orientación, sería interesante que no quedara fuera de tiempo. En general, las enfermedades reumatológicas afectan más al hombre o a la mujer. ¿El sexo es un factor diferencial?
Pues muchas de ellas sí, en muchas de ellas sí. Por ejemplo, si hablamos de osteoporosis posmenopáusica, Claro, claramente, ¿no? sí, Pues la sí. enfermedad que viene detrás de la menopausia en las mujeres, Ujú, y vamos a verla, pues obviamente más en mujeres. ¿Y los hombres no van a tener osteoporosis? Pues sí, van a tener osteoporosis senil, la osteoporosis de cuando nos hacemos mayores, que tanto la va a sí. tener el hombre como la mujer. Si hablamos de la espondilitis anquilosante, que es una enfermedad inflamatoria, pues claramente hay un predominio para el varón, claramente, ¿no? Ujú, Con lo cual, dependerá mucho de qué entidad estemos poniendo encima de la mesa, ¿no? sí. Para decidir un poco responder a tu pregunta. Ujú. Bueno, al principio también decíamos que la reumatología como especialidad médica, pues quizá no goza todavía, no sé hasta qué punto decir de suficiente reconocimiento, pero usted como especialista, como reumatóloga, ¿cuál es el futuro de la especialidad? La verdad es que los reumatólogos somos médicos muy capaces, tenemos una visión muy amplia de la medicina en general. Ujú, Servimos un poco para un roto y un descosido. sí, Tenemos una base de conocimiento inmunológica, es decir, que todas las enfermedades autoinmunes sistémicas que tienen esa sí, base complicada, ¿no?, de la inmunología, pues forma parte de nuestro día a día y de nuestro estudio, ¿no? Y luego, pues el hecho de conocer también las enfermedades más compartidas con nosotros especialistas del aparato locomotor, como son las tendinitis, las ujú, lumbalgias, etcétera, o la artrosis, pues también nos hace ser una especialidad que abarca a la mayoría de la población en un momento u otro de la claro. vida, ¿no? No, pero perdón, un inciso, porque usted acaba de decir que coloquialmente hablando, que el reumatólogo sirve tanto para un roto como para un descosido. Quiero decir, esa gran amplitud de miras, ese abanico tan amplio, no puede convertirse, pregunto a veces, en un riesgo, es decir, utilizando también un lenguaje coloquial que mucho abarca, poco aprieta. Sí, obviamente. Lo que pasa es que es verdad que nos organizamos a veces por subespecialidades, ¿no? O sea, Ujú, dentro de la reumatología, que hoy yo creo que tenemos que conocerla de forma transversal todos, ¿no? ujú, Luego ya cada uno en sus centros de trabajo se organiza y muchas veces se subespecializa. ujú, Y el que a lo mejor es experto en esclerodermia, que es una enfermedad sí, autoinmune sistémica pues poco prevalente, pues es experto y es experto muchas veces a nivel nacional y a nivel mundial, ¿no? Pues luego cada uno se superespecializa para un poco lo que dices, ¿no? Pues no caer en el error de claro. que si sabemos de todo, pues no sabemos de nada al final, ¿no? Ujú, Y son dos conceptos que creo que tienen que ir de la mano. Por un lado, que el especialista en sí. reumatología conozca ampliamente toda la visión, esta visión amplia, este abanico de dolencias, y luego pues la subespecialidad para concretar, por ejemplo, la investigación, ¿no?, que es muy Por importante en la ejemplo. especialidad y que está claramente activa y donde hay Ujú. mucho, mucho, mucho por hacer. Doctora Reina, un poco de autocrítica constructiva, evidentemente. ¿Qué nivel de formación tienen en este momento los reumatólogos, las reumatólogas en nuestro país? ¿A qué nivel estamos? Pues la verdad es que, sinceramente, la formación es enorme, enorme. Es una especialidad activa, es una especialidad que desde la Sociedad Española de Reumatología casi semanalmente hay cursos de un altísimo nivel. Ujú, No hemos parado, no hemos parado, incluso durante la pandemia pues se han hecho un montón de actos formativos. Tenemos muy claro que la multidisciplinariedad, por ejemplo, ¿no?, que no vamos solos, los reumatólogos tenemos que tener otros especialistas cerca para poder sí, abordar sobre todo estas enfermedades autoinmunes sistémicas, ¿no? Tenemos que tener cerca a los neumólogos, a los gastroenterólogos, a los dermatólogos, oftalmólogos y otros especialistas, pero ujú, realmente la formación está muy al día y ya te digo que es algo de lo que estamos muy orgullosos como especialidad. ujú. Doctora Reina, y ya para concluir, desde el punto de vista estrictamente profesional, imagínese que estamos en la consulta y que tenemos a un paciente pues, al que se le acaba de diagnosticar alguna de esas diferentes enfermedades reumatológicas, en fin, alguna de ellas. ¿Qué consejos le daría usted a esa persona para que a partir de ahora ponga
todo aquello de su parte, junto al tratamiento farmacológico prescrito y junto a los tratamientos complementarios, esa persona, ese paciente, ¿qué puede poner de su parte para intentar que esa remisión o ese control de esa patología reumatológica se produzca? ¿Qué consejos le daría a usted? Yo creo que lo más importante cuando uno recibe una noticia de un diagnóstico de una entidad reumatológica crónica, sobre todo, ¿no? Lo más importante es tener todo el tiempo disponible para el paciente, para que las dudas del paciente, para todo aquello que quieras saber. Lo que no quieras saber, no, pues no lo quieres Ujú. saber, pero lo que quieres saber lo tiene que tener el tiempo para que el médico le pueda, el reumatólogo en este caso, le pueda responder a todas sus dudas. Porque si entendemos bien, ¿no? Todas estas Sí. preguntas que nos hemos ido haciendo durante la entrevista, ¿no? El por qué me ha tocado a mí, es para toda la vida, lo va a tener mi hijo, etcétera, Ujú. etcétera. ¿Qué puedo hacer, ¿no? Para estar mejor? Todo eso es fundamental. Fundamental porque conociendo bien de qué estamos hablando, de qué reumatismo estamos hablando, tenemos mucho ganado. A partir de ahí, explicar muy bien que a veces necesitamos de ayuda de otros especialistas, Ujú. explicar muy bien, por lo que comentaba, de los síntomas que pueden aparecer en otros órganos, Sí. explicar muy bien que a veces nos apoyamos y ojalá lo hiciéramos, pudiéramos hacerlo más en la enfermería para todo el tema educacional, de la educación, sobre todo de las medidas no farmacológicas, ¿no? Con lo Sí. cual también es algo básico y siempre un mensaje en este sentido esperanzador, porque estamos aquí para dar el mejor tratamiento al paciente que tenemos delante y Ujú. buscar el mejor para aquel en el que todavía no tenemos un tratamiento más efectivo, ¿no? Mm. Pues doctora Reina, Delia Reina, muchísimas gracias por esta información. Creo que hemos conseguido hacer una revisión amplia, lo más amplia posible, que el tiempo del que disponemos nos ha permitido, y sobre todo lo que comentábamos en su momento, divulgar, conocer, descubrir aquellos aspectos de la reumatología que quizá no son muy conocidos por parte de los pacientes, pero como acaba de comentar la doctora Reina, también los pacientes diagnosticados pueden poner de su parte para conseguir que esos tratamientos específicos para cada una de esas más de 200 enfermedades reumatológicas que existen sean lo más eficaces posible. Doctora Delia Reina, muchísimas gracias. Repito, un abrazo y hasta espero que dentro de muy poco. Muy amable. Gracias a ti, gracias a todos. Gracias. La doctora Delia Reina es reumatóloga del Hospital Moisés Brocchi de Barcelona.